Establecimiento y definición de patrones del campo cardíaco primario. El primer indicio para la formación de todo el sistema cardiovascular aparece a la mitad de la tercera semana del desarrollo embrionario. En este momento podemos identificar la línea primitiva y el nodo primitivo. En el extremo craneal de la línea primitiva se originan las células progenitoras cardíacas. Estas células migran hacia el mesodermo de la placa lateral visceral adoptando una forma de herradura. La herradura de las células progenitoras constituye el campo cardiogénico primario, que dará origen a regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. Además del campo cardiogénico primario, existe un campo cardiogénico secundario, que se forma a partir del mesodermo visceral ventral a la faringe. Este campo contribuirá a la formación del ventrículo derecho y el desarrollo del tracto de salida. Las células progenitoras cardíacas migran alrededor del día 16 y al mismo tiempo se determina el eje de lateralidad. Si falla este mecanismo de lateralidad, surgen defectos cardíacos, heterotaxia, transposición de grandes vasos, comunicación interventricular o interauricular y doble salida del ventrículo derecho, entre otros. Tanto el campo cardiogénico primario como el campo cardiogénico secundario son inducidos por señales del endodermo faríngeo. Estas señales generan mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos a través de vasculogénesis y angiogénesis. Así se forman las células hematopoyéticas y los vasos sanguíneos emergentes del corazón primitivo. El campo cardiogénico primario adopta una forma de herradura revestida internamente por endotelio debido a los mioblastos e islotes sanguíneos. Este anillo endotelial formado por las células cardíacas primarias queda rodeado por celoma intraembrionario y una falla en el celoma o en su comunicación puede derivar en defectos de tabiques o malformaciones de bolsas pericárdicas. Formación y posición del tubo cardíaco. Al inicio, la región cardiogénica se encuentra anterior a la membrana bucofaríngea a nivel cervical. Cuando el tubo neural cierra, el embrión se pliega en sentido cefalocaudal y lateral. Ese evento arrastra al campo cardiogénico desde la región cervical hacia la región torácica. La formación de vesículas encefálicas también contribuye a desplazar el corazón hacia su posición definitiva en el tórax. El plegamiento lateral obliga a que los brazos de la herradura se aproximen y se fusionen, excepto en su extremo más caudal. Esa zona no fusionada formará el polo venoso del tubo cardíaco primitivo, a través del cual llegará la sangre procedente del primer arco aórtico. El tubo definitivo presenta revestimiento endotelial interno, capa miocárdica externa. A su vez, está conectado a la pared dorsal del celoma pericárdico por el mesocardio dorsal. El miocardio secretará una matriz extracelular rica en ácido hialurónico conocida como gelatina cardíaca. Esta gelatina separa el endocardio del miocardio en etapas tempranas y sirve como andamio para las células intermedias. Las células mesenquimales del borde caudal del mesocardio dorsal proliferan y migran sobre la superficie externa del miocardio. Estas células formarán el epicardio que cubre exteriormente al tubo cardíaco. Además, el epicardio aporta células para la formación de las arterias coronarias. Entre los días 23 y 28 del desarrollo embrionario, el corazón atravesará por un proceso fundamental llamado formación de la asa cardíaca. Ese proceso va a transformar el corazón primitivo, que inicialmente fue un tubo recto, en una estructura en espiral que será similar a la letra S. Esta curvatura es clave para que las cavidades cardíacas y los grandes vasos adopten su disposición final. El looping comienza cuando el bulbo cardíaco, que está en el extremo superior al tubo, se va a curvar hacia adelante, abajo y hacia la derecha. Esta región dará origen al ventrículo derecho y al tracto de salida del corazón. A su vez, el ventrículo primitivo, que formará el ventrículo izquierdo, se va a mover ligeramente hacia la izquierda. Y al mismo tiempo, la aurícula primitiva va a ascender y se va a desplazar hacia atrás y se va a colocar por encima y por detrás del ventrículo. Todo este movimiento dará como resultado una curva hacia la derecha que se denominará looping dextrógiro o D-loop. Este tipo de curvatura será el patrón normal y es esencial para la correcta alineación de las cámaras cardíacas y sus conexiones con los vasos sanguíneos. Este proceso estará controlado genéticamente. Por ejemplo, el gen PITX2 juega un papel crucial al establecer la lateralidad izquierda del cuerpo. Su correcta expresión asegura que el tubo cardíaco se doble hacia la derecha. Cuando este gen falla o se expresa de forma anómala, puede producirse un looping hacia la izquierda conocido como el loop. Se puede generar un corazón en espejo o un situs inversus.
Además, otras alteraciones durante el looping pueden originar otras malformaciones más complejas, como la transposición de los grandes vasos o la conexión anómala de aurículas. En resumen, la formación de la asa cardíaca es uno de los eventos más importantes del desarrollo temprano del corazón, ya que va a organizar sus cavidades a la posición adecuada. Si este proceso no ocurre correctamente, el resultado puede ser una alteración profunda en la estructura del corazón y su función posterior. En cuanto a la regulación molecular del desarrollo cardíaco, un papel fundamental lo van a tener las proteínas morfogenéticas óseas, especialmente BMP2 y BMP4, las cuales se van a expresar en el endodermo faríngeo y en el mesodermo lateral. Estas proteínas van a activar el gen NKX2.5, el cual es considerado el regulador principal del desarrollo cardíaco. Este gen controla la formación del tubo cardíaco, el looping, la tabicación del corazón y el desarrollo de los ventrículos. Pero habrán moléculas que pueden interferir con este proceso si no son reguladas correctamente. Por ejemplo, las proteínas WNT, las cuales provienen del ectodermo. Estas van a inhibir la formación del corazón. Para que esto no ocurra, van a intervenir dos inhibidores naturales de WNT, Cerberus y Crescent. Estos se van a producir en la línea media del embrión. Ellos van a bloquear la acción de WNT, permitiendo que BMP active correctamente a NKX2.5. Otros genes importantes van a ser HAND1 y HAND2, los cuales se van a encargar del desarrollo de los ventrículos. HAND1 está asociado al ventrículo izquierdo y HAND2 va a estar asociado al ventrículo derecho. Si estos genes fallan, el crecimiento de los ventrículos se verá afectado. También es esencial el gen PITX2, el cual va a determinar la lateralidad izquierda del embrión. Gracias a él, el looping del tubo cardíaco ocurrirá hacia la derecha. Si PIT2 se altera, puede surgir malformaciones como el situs inversus, en el que ya hablamos, los órganos están incluidos en el corazón. Estos estarán del lado opuesto al normal. Finalmente, la proteína FGFH también tiene un papel importante. Esta va a actuar como un regulador del crecimiento y la proliferación celular en las zonas cardiogénicas. Ayudará a mantener la formación y a la elongación del tubo cardíaco. Todas estas señales actuarán juntas y de forma sincronizada, asegurando que el corazón se desarrolle de manera correcta. Si alguna de estas rutas falla, puede producirse anomalías estructurales severas, como defectos del tabique, de los tractos de salida o alteraciones en la disposición de las cavidades. Sigue el tema de desarrollo del seno venoso. A mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre de las astas derecha e izquierda y cada asta se conecta con tres venas principales, vitelina, umbilical y cardial común. Inicialmente, la comunicación entre el seno venoso y la aurícula es amplia, pero pronto se desplaza hacia la derecha por cortocircuitos de sangre de derecha e izquierda. En la quinta semana, la vena umbilical derecha y la vitelina izquierda se obliteran, reduciendo la importancia del asta izquierda del seno común. A las 10 semanas, el asta izquierda solo deja como remanentes la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. El asta derecha crece y se incorpora a la aurícula derecha, formando la pared lisa de esta cavidad. El orificio sinoauricular queda flaqueando por las válvulas venosas derecha e izquierda, que en parte se fusionan formando estructuras como el septo espurio. La válvula venosa derecha se origina a la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. La cresta terminal marca la separación entre la parte original trabeculada de la aurícula derecha y la nueva porción lisa derivada del asta derecha del seno. Ahora veremos la formación de los tabiques cardíacos. La formación de los tabiques cardíacos ocurre entre los días 27 y 37 del desarrollo embrionario, cuando el embrión mide entre 5 y 17 milímetros. Existen dos mecanismos principales de formación de tabiques. El primero de ellos es por crecimiento activo de masas tisulares. ¿Cómo es esto? Dos masas crecen hasta fusionarse, formando tabiques que dividen cavidades. Estas masas, llamadas almohadillas endocárdicas, surgen por proliferación celular y depósito de matriz extracelular y aparecen en regiones como el tracto de salida y la región auriculoventricular. De ellas derivan válvulas y tabiques importantes. Las células de las provienen del desarrollo endocardio y la cresta neural.
Su malformación puede causar transposición de grandes vasos, tronco arterial persistente y tetralogía de Fallot. La segunda forma es por falta de crecimiento en una forma de expansión. Si una zona no crece mientras otras lo hacen, se forma un tabique parcial, como en la separación incompleta de aurículas o ventrículos. Ahora, la formación de la aurícula común y septación auricular. Durante la cuarta semana aparece el septum primum, que desciende hacia las almohadillas endocárdicas, dejando un orificio llamado ostium primum. Este se cierra, pero se abre un nuevo orificio, el ostium secundum, por apoptosis. Luego surge el septum secundum, que deja un orificio funcional, el foramen oval, permitiendo el paso de sangre entre aurículas en la vida fetal. Al nacer, el aumento de presión en la aurícula izquierda cierra funcionalmente el foramen oval. En 20% de los casos la fusión es incompleta, sin consecuencias hemodinámicas. En la formación de la aurícula izquierda de la vena pulmonar, la protuberancia mesenquimatosa dorsal, derivada del mesocardio dorsal, incorpora la vena pulmonar a la aurícula izquierda, que se expande y forma los orificios de entrada de las 4 venas pulmonares. Ahora, el conducto auriculoventricular. Se forman 4 almohadillas endocárdicas que dividen el conducto en izquierdo y derecho. La fusión de las almohadillas dorsal y ventral permite la formación de los orificios auriculoventriculares. De estas estructuras también derivan las válvulas tricúspide y mitral, formadas por tejido mesenquimatoso ahuecado y unido a músculos papilares por cuerdas tendinosas. Seguimos con el tabique del tronco arterial y cono arterial. Durante la quinta semana aparecen crestas troncales que giran en espiral y se fusionan formando el tabique aortopulmonar, que divide el tronco en aorta y pulmonar. Las crestas troncales del cono arterial también se fusionan para separar el flujo ventricular derecho e izquierdo. Las células de la cresta neural intervienen en esta formación. Su malformación puede provocar tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, tronco arterial común y transposición de grandes vasos. En aceptación ventricular, al final de la cuarta semana, los ventrículos crecen y sus paredes mediales se fusionan formando el tabique interventricular muscular. El foramen interventricular, que queda temporalmente abierto, se cierra posteriormente con la contribución de las crestas troncoconales y almohadillas endocárdicas, formando el tabique interventricular membranoso. Ahora, las válvulas semilunares. Estas se originan como tubérculos en las paredes del tronco arterial. 3 se desarrollan en cada conducto aórtico y pulmonar, y pues la cara posterior se ahueca para formar las válvulas. También participan células de la cresta neural en su desarrollo. Ahora sí podemos hablar acerca de la formación del sistema de conducción cardíaco. Al comienzo del desarrollo embrionario, todas las células miocárdicas del tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos. Esto significa que, en sus primeras etapas, todo el corazón tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos. De hecho, el corazón comienza a latir alrededor del día 21 de gestación. Poco después, esta actividad marcapasos se concentra en una zona específica, la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso asume esta función marcapasos, y cuando éste se incorpora a la aurícula derecha, su tejido queda cerca del orificio de entrada de la vena cava superior, formando lo que conocemos como el nodo sinoauricular o nodo SA, el principal marcapasos del corazón. Por otro lado, el nodo auriculoventricular o nodo AB se forma a partir de un grupo de células que rodean el conducto auriculoventricular. Estas células se agrupan y dan origen al nodo AB, que es el encargado de transmitir el impulso hacia el haz de His, sus ramas derecha e izquierda y finalmente a las fibras de Purkinje, que activan los ventrículos para que se contraigan. Es importante saber que, salvo las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que regulan la frecuencia cardíaca actuando sobre el nodo SA,
Todas las células del sistema de conducción derivan de miocitos cardíacos especializados. Estos miocitos no se convierten en músculo ventricular gracias a un factor de transcripción llamado TBX3, que bloquea esa ruta de desarrollo y les permite en su lugar formar el sistema de conducción del corazón. Ahora es momento de hablar del desarrollo vascular. El sistema vascular se forma por dos mecanismos principales, la vasculogénesis y la angiogénesis. ¿A qué nos referimos con vasculogénesis? Esta es donde los vasos surgen de células llamadas angioblastos, y la angiogénesis es donde brotan a partir de vasos ya existentes. Vasos grandes como la aorta dorsal y las venas cardinales se forman por vasculogénesis, mientras que el resto del sistema lo hace por angiogénesis, guiados por señales como el VEGF. Durante las semanas 4 y 5 aparecen los arcos aórticos, que conectan el saco aórtico con las aortas dorsales. Aunque inicialmente son simétricos, muchos involucionan o se transforman. El tercer arco forma las carótidas. El cuarto forma parte del callado aórtico en el lado izquierdo y de la subclavia derecha en el derecho. Y el sexto arco contribuye a las arterias pulmonares y al conducto arterioso en el feto. Las arterias vitelinas que irrigan el saco vitelino originan arterias importantes como la celíaca y las mesentéricas. Las arterias umbilicales se transforman parcialmente en arterias ilíacas internas, mientras que sus segmentos distales se convierten en ligamentos umbilicales. Las arterias coronarias se desarrollan a partir del epicardio, que forma células que generan el músculo liso y el endotelio de estas arterias, las cuales se conectan a la aorta mediante una invasión hacia ella. En el sistema venoso, desde la semana 5, se identifican tres pares principales, vitelinas, umbilicales y cardinales. Las vitelinas participan en la formación de los sinusoides hepáticos, la vena porta y parte de la cava inferior. Las umbilicales conectan la placenta con el embrión y tras el nacimiento sus porciones remanentes forman ligamentos. Por otro lado, las venas cardinales drenan el cuerpo embrionario y dan lugar a estructuras como la vena cava superior, las yugulares y el sistema ácigos. Además, se desarrollan nuevas venas subcardinales, sacrocardinales y supracardinales, que remodelan el sistema venoso y forman partes de la vena cava inferior y otras venas importantes. En conjunto, todos estos procesos moldean el sistema vascular definitivo que continúa perfeccionándose hasta después del nacimiento. Finalmente, podemos hablar acerca de la circulación antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, la sangre oxigenada llega desde la placenta al feto por la vena umbilical. Al acercarse al hígado, la mayor parte de esta sangre pasa por el conducto venoso hacia la vena cava inferior, evitando así un paso completo por el hígado. Ya en la cava inferior se mezcla con sangre desoxigenada y entra en la aurícula derecha, desde donde es dirigida en su mayoría al foramen oval y luego a la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta ascendente, irrigando con sangre bien oxigenada al cerebro y el corazón. Por otro lado, la sangre desoxigenada que viene de la cabeza entra también a la aurícula derecha por la vena cava superior y se va hacia el ventrículo derecho. Como los pulmones en esta etapa no están funcionando, la sangre casi no va a ellos. En su lugar, pasa por el conducto arterioso, hacia la aorta descendente, y de ahí vuelve a la placenta por las arterias umbilicales. Después del nacimiento todo cambia, el bebé respira y los pulmones se expanden y cae la respiración pulmonar. La sangre ahora sí entra a los pulmones y la presión en la aurícula izquierda aumenta, mientras que la derecha baja, cerrando funcionalmente el foramen oval. También se cierra el conducto arterioso por acción de la branicinina y con el tiempo forma el ligamento arterial.
las arterias umbilicales se cierran rápido, convirtiéndose en ligamentos umbilicales mediales, y la vena umbilical y el conducto venoso también se obliteran, dando origen a lo que conocemos como ligamento redondo y al ligamento venoso, respectivamente. Por otro lado, en cuanto al sistema linfático, se empieza a formar en la 5ª semana de gestación. Se origina a partir de invaginaciones del endotelio venoso que forman 6 sacos linfáticos primarios. Posteriormente se conectan mediante conductos y el principal, el conducto torácico, se forma por la unión de segmentos derechos e izquierdos. Todo esto es regulado por el factor PROX1 y el receptor VEGFR3, esenciales para diferenciar los vasos linfáticos de los sanguíneos.